Buen día, mi nombre es Lilian Ortiz y llego a ustedes con la emoción de presentarles mi ponencia titulada Relación político-educativa del fenómeno migratorio en Colombia, un análisis documental 2000-2018. Les daré a conocer los hallazgos productos de la investigación de corte documental, la cual está escrita en macroproyecto Migración y Escuela en el marco del programa de maestría en docencia de la Universidad de La Salle. Básicamente la presentación se centrará en dar a conocer tres aspectos importantes concernientes a la migración, la educación y la política. Aclarado lo anterior, ahora sí entraré en materia respecto a lo que nos convoca en esta ocasión. Es así como este primer aspecto lo he nombrado la migración en el contexto colombiano. Empezaré con el concepto de migración. Para ello traigo a Lee 1966, que lo define como aquel cambio de residencia que realiza una persona de manera permanente o semipermanente. Sin embargo, para este autor no todo es migración, puesto que una persona que realiza continuos desplazamientos nómadas y trabajadores que deben desplazarse a otras ciudades y no tienen residencia a largo plazo o es temporal, no entran en la definición de migrante. Ahora bien, miremos las posibles causas de la migración. En este caso, para Gómez 2010, las causas de la migración se dan por diversos fenómenos, a saber, económicos, políticos, geográficos, reagrupación familiar, entre otros. De igual manera, se da por fenómenos ambientales, entre los que se encuentran los de origen físico, químico, biológico, actividades agropecuarias, entre otros. Pero no podemos olvidar los factores que están inmersos en la migración. Estos factores se evidenciaron en la información recogida a partir de los documentos analizados, de lo cual resulta que en la migración se debe a múltiples factores y situaciones que llevan a tener que migrar de forma voluntaria o forzada. Es voluntaria cuando se quiere mejorar la calidad de vida y tener mayor capacidad económica, así como acceder a la formación profesional o encontrar un mejor trabajo. Por otro lado, se da migración forzada cuando es el conflicto armado y la situación política del país la que lleva a tener que migrar de esta manera. Es una migración que es repentina e impuesta por la condición propia de esta forma de migración. Es en este punto donde la educación pasa en último plano de interés, porque lo único que importa es sobrevivir en la jungla de ese evento, y estudiar implica a los migrantes llevar su dinero a cosas que no le aportan nada a ellos de manera inmediata. Preguntémonos, ¿qué pasa entonces con la educación de aquellas personas que migran? Bueno, para la respuesta pasaré al siguiente aspecto. El segundo aspecto lo he nombrado la educación en el marco del fenómeno migratorio. En primera instancia, es importante hacer relevancia en los efectos que ha causado el conflicto armado en los docentes y estudiantes. En los hallazgos de la investigación se encontró que docentes y estudiantes se volvieron objetivos militares, además de recibir amenazas por grupos al margen de la ley para que hicieran parte de sus filas, lo que llevó a no poder desarrollar las actividades académicas adecuadamente y que existiera la dificultad en el aprendizaje de los estudiantes. En segunda instancia, se fue evidenciando un punto relevante en este aspecto: la migración de jóvenes que desean acceder a una carrera profesional. En este caso, vale la pena explicitar lo hallado en uno de los documentos analizados, donde indican la importancia de comprender por qué los estudiantes migran. Allí se expresan dos razones. La primera, hay oferta de educación superior que no es variada o es insuficiente en las regiones donde se imparten, y segundo, la educación superior se ha concentrado en algunas capitales, llevando a los estudiantes a asumir los costos económicos que ello conlleva. Pasaré ahora, finalmente, a hablarles de dos factores que inciden en la no continuidad de los estudios. El primer factor es el del ejemplo que siguen aquellas familias a tener la experiencia propia o ajena de alguien que se fue al extranjero y sin mayores estudios logró sacar adelante su familia, y son un modelo a seguir para aquellos niños, niñas y jóvenes que deciden migrar y dedicarse a trabajar porque no creen que el estudio les ayude a transformar su realidad social y económica. El otro factor son las remesas, debido a que los niños y jóvenes van perdiendo el interés en la educación. Por ende, su fin es el de emigrar para poder trabajar como mano de obra no calificada. Recordemos que las remesas son aquel envío de dinero efectuado entre países que hace un emigrante hacia su país de origen, más concretamente hacia sus familias, donde en la mayoría de los casos resulta ser la única fuente de ingresos de la familia en el país de origen. Pasaré finalmente al tercer y último aspecto, al cual no he nombrado: el rol de la política frente a la educación y la migración. En primer lugar, iniciaré con las generalidades de la política educativa y migratoria. En este caso, es de resaltar lo que las investigaciones analizadas arrojaron. Por un lado, respecto al fenómeno migratorio, se destaca que Colombia generalmente ha sido un expulsor de migrantes. Muchos colombianos buscan mejorar su calidad de vida en otros países, como lo son Argentina, España, Estados Unidos y Canadá.
por mencionar algunos, y son a ellos a quienes el gobierno ha dirigido malas políticas migratorias debido a las remesas que generan y su impacto en el Producto Interno Bruto. En segundo lugar, aunque existen políticas y normatividades respecto a los migrantes para brindarles salud, educación y vivienda, Colombia siempre se ha enfocado en los inmigrantes colombianos por las remesas generadas al país, dejando de lado el bienestar de los migrantes que llegan a Colombia. Asimismo, así se busca con las normatividades propender por los derechos de los migrantes. Estas no se pueden llevar a cabo satisfactoriamente por tecnicismos propios de la política o por falta de recursos y a la vez falta de interés del gobierno por hacerlas cumplir. Pasemos a hablar de la realidad de las políticas educativas en el país. En este caso, la política colombiana, aunque busca garantizar el derecho a la educación y a los servicios básicos, en realidad se queda corta y muchas veces la política solo existe y se crea para cumplir con unos mínimos establecidos por entidades gubernamentales internacionales, resultando la mayoría de las veces en políticas que se quedan en el papel y no trascienden en la sociedad civil. Hasta aquí mi intervención mostrándoles mis aportes a los aspectos mencionados y por los que aún quedan mucho por investigar. Muchas gracias por su atención.